Bueno, vamos a continuar con este tema de estados de agregación y ahora nos toca hablar del estado líquido, ¿sí? El estado líquido tiene algunas características, ¿sí?, que lo distingue del estado gaseoso y que lo distingue del estado sólido. ¿Sí? La primera cosa que lo distingue del sistema gaseoso que vimos en el video anterior es que tanto el estado líquido como el estado gaseoso, por ejemplo, eh, tienen la capacidad de que sus partículas, ¿sí?, que lo están formando, pueden moverse, ¿sí? Eso los diferencia bastante del estado sólido, en donde las partículas que componen el sistema no se pueden mover mucho, ¿sí? Sí vibran, pero vibran alrededor de una posición fija. En el caso de los líquidos y los gases, digamos, las partículas se pueden mover unas con respecto a la otra. Obviamente, en el caso del estado gaseoso, el movimiento prácticamente de una partícula con respecto a la otra es completamente independiente. En el estado líquido, ¿sí?, el movimiento de una partícula con respecto a la otra está restringido por esa interacción intermolecular que puede existir entre esas dos partículas, ¿sí? Tiene la capacidad de fluir, ¿sí?, y adopta la forma del recipiente que lo contiene, de la parte, ¿sí? Todo lo que llega a ocupar, ¿sí?, el líquido va a adoptar la forma del recipiente y va a copiar la forma del recipiente que lo contiene. En general, ¿sí?, se expande poco y se comprime poco. ¿Eso qué significa? Que las partículas están realmente, ¿sí?, unas al lado de la otra, dejando muy poco espacio vacío, ¿sí? O sea que por más que yo comprima, ¿sí?, a las moléculas en estado líquido, como no hay mucho espacio vacío, prácticamente no las puedo comprimir independientemente de cuánta presión yo aplique, ¿sí? Tampoco se expande. ¿Eso qué significa? Que en el estado líquido, ¿sí?, si yo voy desde la temperatura a la cual se funde, o sea, cuando comienza a existir el estado líquido, hasta la temperatura en la que entra en ebullición, ¿sí?, a la temperatura a la cual se empieza a evaporar o se evapora, en ese intervalo de temperaturas, digamos, tampoco es que la expansión es muy grande. Si bien la energía de las partículas aumenta, porque yo estoy aumentando la temperatura, o sea, estoy entregándole calor y ese calor se transforma en energía cinética, o sea que la velocidad de las partículas aumenta, realmente no se expande mucho. O sea que si uno mide, por ejemplo, la densidad del líquido, que es la masa por unidad de volumen, a distintas temperaturas uno ve que la densidad no cambia tanto. Eso significa que no se expande tanto, ¿sí? Entonces, eh, esas son las características así medio básicas del estado sólido, ¿sí? Esa posibilidad que tiene, del estado líquido, perdón, esa posibilidad que tiene el estado líquido de fluir es realmente algo bastante característico del estado líquido, ¿sí? Básicamente fluye porque cuando una partícula se mueve con respecto a la otra, deja un espacio vacío que es ocupado por otra partícula, y de esa manera, digamos, sí, el líquido puede fluir, puede moverse. Hay una cuestión interesante que es, por ejemplo, si nosotros miramos esa imagen que hay allí, que no es otra cosa que una telaraña, ¿sí?, con gotitas de agua producidas por el rocío, ¿sí? La primera pregunta que uno se puede hacer es, ¿por qué gotas? ¿Sí? ¿Por qué se forman gotas? ¿Por qué no hay una lámina? ¿Sí? ¿Por qué no lo moja, digamos, el agua a la telaraña? ¿Por qué no se forma una lámina y sí se forman gotas? Bueno, eso se puede entender en función de una propiedad muy importante que tienen los líquidos, que es la tensión superficial, ¿sí? La tensión superficial se define como la energía, ¿sí?, que se requiere para aumentar el área superficial de un líquido una determinada cantidad. Si como es una energía, ¿sí?, tiene unidades de energía, ¿sí?, y como es la energía necesaria para expandir,
¿sí? Es energía por unidad de área. O sea que va a ser, las unidades de la tensión superficial son joules por metro cuadrado, ¿sí? Ahora, ¿a qué se debe esta tensión superficial? ¿Sí? Que yo para extender, o sea, si yo quisiera agrandar esa área superficial que tiene este líquido, yo le debería hacer una fuerza. Y la razón es si nosotros miramos qué ocurre a nivel microscópico, a nivel molecular, entre las partículas que componen ese líquido, ¿sí? Y hablo de partículas de forma general porque el líquido puede ser una molécula, puede ser un átomo o hasta incluso pueden ser iones, ¿sí? Hay líquidos que se conocen como líquidos iónicos precisamente, que tienen propiedades muy particulares, pero que está compuesto por iones. Entonces realmente esas partículas pueden ser cualquier cosa. Supongamos que tenemos un líquido como el agua, esa que está allí, y miramos una partícula de agua, o sea, una molécula de agua que está en el centro de la gota. ¿Qué es lo que nosotros vamos a ver? Que esa molécula de agua está rodeada por otras moléculas de agua, todas ellas interaccionando en 3 dimensiones. O sea que hay fuerzas de interacción con todas las moléculas de agua que rodean esa molécula de agua en particular, que es la que yo estoy indicando allí con el puntero. ¿Sí? Como esas fuerzas de interacción están en todas las direcciones, no hay ninguna fuerza neta, ¿sí?, de interacción, o sea, una fuerza resultante neta como producto de todas las interacciones esas sobre esa partícula, ¿sí? O sea que esa partícula no tiene una fuerza, o no le están ejerciendo las otras una fuerza neta. Ahora fijémonos si yo tomo una partícula que está en la superficie, o sea, una molécula de agua que está en la superficie. Ahora fíjense que para los costados, ¿sí? Para todos los costados va a estar rodeado por moléculas, y de la superficie para abajo también va a estar rodeado por moléculas de agua. Pero de la superficie para arriba, la parte que es el aire, no tiene ninguna molécula de agua que esté interaccionando. Va a estar interaccionando con las moléculas que compongan el aire, ¿sí? Pero realmente esa interacción en esta región va a ser muy débil, con lo cual hay una fuerte interacción, ¿sí? Las fuerzas de interacción van a producir una resultante sobre esta molécula que es una fuerza en esta dirección, hacia el centro del líquido. O sea que todas las partículas que están sobre la superficie están en todo momento sometidas a una fuerza de atracción hacia el centro de la gota. ¿Sí? Entonces, en realidad, cuando yo tengo una cantidad de agua que es realmente muy chica, y en todo momento lo que va a tratar de hacer, o sea, si yo tengo, como en este caso, esta gota de agua, ¿por qué se forma una gota y por qué no se forma una película? En primer lugar, ya vamos a ver más adelante que hay una cuestión que se llaman fuerzas de cohesión y fuerzas de adhesión, que explican un poco esto, pero no es del todo la razón por la cual eso existe, sino en realidad que la consecuencia de que aquí, para las moléculas que están en la superficie, tener una fuerza resultante hacia adentro, es que las moléculas que están en la superficie es como que tienen una fuerza de interacción entre ellas mucho más grande, ¿sí?, que las moléculas que están en el seno de la solución, y forman como una película sobre la superficie, ¿sí? Esa película, esas fuerzas de interacción, ¿sí?, resultantes, son las que hay que vencer si uno quiere aumentar el área en este caso del líquido, ¿sí? Entonces, si yo quiero aumentar el área, lo que voy a necesitar es vencer un poco esas fuerzas resultantes, y eso me requiere una energía. Esa es la tensión superficial, ¿sí? La tensión superficial también funciona no únicamente para una gota, sino que también funciona, por ejemplo, para agua masiva, para agua que está en un vaso. Fíjense, también el efecto es exactamente el mismo, ¿sí? O sea que esto no es particular para una gota, sino que también lo es para cualquier superficie de un líquido, en este caso agua, porque estamos analizando agua, pero se aplica para cualquier líquido. Todos los líquidos tienen una determinada tensión superficial. Que le otorga, digamos, a los líquidos esa fina película sobre la superficie, ¿sí?, que tiene propiedades mecánicas que son distintas al seno de la solución, ¿sí? Si ustedes ven, por ejemplo,
esa tensión superficial permite que esta pata de este bicho que tenemos aquí, de este insecto, ¿sí? Pueda, ¿sí? Fíjense cómo se deforma, ¿sí? Cómo se deforma el líquido en donde aprieta la pata, es como si realmente fuera una lámina elástica, ¿sí? Que hace que la pata esta, digamos, no se hunda en el líquido, ¿sí? Hay un videito que encontré que está realmente muy interesante y que se los voy a pasar. Vamos a ver si funciona, sí debería funcionar. Fíjense realmente cómo las patas, ¿sí? Fíjense las patas cómo pandean el líquido, ¿sí? Ese es el bicho. El bicho no es tan chiquito, ¿sí? Uno que podría decir, bueno, pero es que no pesa nada, entonces por eso es que puede caminar arriba. Bueno, en cierta medida es cierto, pero la razón en realidad por la que puede caminar arriba es porque hay una lámina de agua, fíjense cómo se pandea, cómo, ¿sí? Camina sobre el agua sin ningún tipo de problema, sin hundirse, ¿sí? Y es impresionante ver en donde asienta las patas cómo, ¿sí? El agua realmente, la superficie del agua se deforma, ¿sí? O sea que realmente la superficie del agua actúa como una película elástica, ¿sí? Ahora lo que va a mostrar esta persona aquí es algo que es realmente muy interesante. Ver qué pasa si yo tiro un chorro de leche, unas gotas de leche sobre la superficie del agua, ¿sí? Lo que van a ver es realmente impresionante. Esto aquí no se ve demasiado porque todavía sigue siendo una cámara demasiado rápida, ¿sí? Este es un corto de la BBC que está en YouTube, que lo pueden encontrar. Fíjense lo que pasa ahora con una gotita de agua a muy baja, o sea, cuando lo veo en cámara lenta. Fíjense, en realidad es cámara rápida, no es cámara lenta. Prácticamente la gotita de agua, la gotita de leche, ¿sí? No se mezcló con el agua. La gota de leche, de que tiene prácticamente el mismo volumen que tenía inicialmente, fíjense que el agua no se mezcla con la gota de leche, se deforma, la superficie del agua actúa como una cama elástica y la impulsa para arriba igual idéntica que como vino. Fíjense que la gota de agua la gota de leche no se mezcla con el agua. ¿Sí? Fíjense lo que pasa. Es como una cama elástica y la tira para arriba. ¿Sí? Pega sobre la cama, es como si nosotros pegáramos sobre una cama elástica y nos devolviera para arriba. ¿Sí? Realmente la superficie del agua actúa como una película. ¿Sí? Si yo tirara una gota, inyectara con una jeringa, bueno, fíjense esto porque esto es realmente muy interesante. ¿Ven cómo se forma una película? ¿Sí? Eso es debido a la tensión superficial. Es debido a la tensión superficial del agua. ¿Está? Lo que les decía si uno inyectara, digamos, con una jeringa, con una aguja, leche en el agua, vería que enseguida se mezcla. ¿Sí? Difunden las moléculas, ¿sí?, que componen la leche en el agua y se mezcla instantáneamente. No pasa esto que pasa aquí. Fíjense cómo el bicho técnicamente puede caminar sobre la superficie del agua, ¿sí? Y no tiene ningún tipo de problema, ¿sí? Aquí lo que hicieron fue pintar el agua, echarle colorante al agua para poder ver, digamos, cuál era el movimiento que hacía sobre la superficie del agua este insecto, ¿sí? Realmente se los quería mostrar porque realmente es impactante, sobre todo el cómo se ve que las patitas pandean, el cómo se ve que la gota de leche realmente pega contra la superficie y técnicamente es de vuelta nuevamente para arriba como si golpeara contra una cama elástica. ¿Sí? Eso se debe a la tensión superficial, ¿sí? A ese desbalance de fuerzas o de interacciones que hay entre las moléculas que están en la superficie comparada con las moléculas que están en el seno de la solución, ¿sí? O en el seno del agua, perdón. Fíjense, lo que tienen allí ustedes son distintas sustancias, ¿sí? Acá al último tienen agua a distinta temperatura,
¿sí? Y lo que van a ver, estos primeros, vamos a ver en la primera columna, ahí tenemos la tensión superficial, ¿sí? Medida en joule por metro. El primer grupo de compuestos orgánicos los vamos a ver en la próxima transparencia. Pero fíjense una cosa que es importante, ¿sí? Todo esto son sustancias orgánicas. Déjenme que ponga el láser. Todos estos son compuestos orgánicos, ¿sí? Que tienen fuerzas de interacción, digamos, que van desde relativamente débiles, como son las interacciones, las fuerzas dispersivas, a relativamente fuertes, como pueden ser puente hidrógeno, ¿sí? Fíjense que la tensión superficial, ¿sí?, para este grupo de moléculas es sensiblemente más chica que, por ejemplo, para el mercurio. El mercurio se sale de la media. Si ustedes se fijan, todas estas son menores de 100 y el mercurio son prácticamente 500 joules por metro cuadrado. Todo eso esto está por 10 a la menos 3, ¿sí? O sea que la tensión superficial del mercurio es prácticamente 0,5 joules por metro cuadrado. Es exageradamente grande. ¿Por qué? Bueno, porque la tensión superficial depende de las fuerzas intermoleculares. Si las fuerzas intermoleculares son fuertes, ¿sí?, la tensión superficial va a ser más alta, ¿sí? Y en el caso del mercurio, ¿cuáles son las fuerzas que mantienen unidos los átomos de mercurio? El mercurio es líquido, ¿no?, a temperatura y presión atmosférica. ¿Sí? Es el material con el que están hechos los termómetros que todavía hay de mercurio, ¿sí? Ustedes vieron que si se rompe un termómetro de mercurio, realmente se forman bolitas, ¿sí? No se dispersa, no se forma una lámina sobre una superficie, se forman bolitas, ¿sí? Precisamente porque ningún átomo de mercurio quiere estar en la superficie, precisamente por esta cuestión que nosotros discutimos antes cuando hablamos de tensión superficial. El mercurio, la fuerza de interacción del mercurio son enlaces químicos, son enlaces metálicos, ¿sí? Entonces por eso es exageradamente alto, ¿sí? Los otros, en todos los otros casos, son fuerzas intermoleculares. Estas son intramoleculares, las del mercurio, ¿sí? Son uniones, ¿sí?, metálicas, ¿sí? Por eso es exageradamente grande. Fijémonos acá, es interesante qué pasa con la tensión superficial y la temperatura. Bueno, como uno podría intuir, a medida, la tensión superficial tiene que depender de la temperatura, porque ustedes saben que la intensidad, ¿sí?, de las fuerzas de interacción, ¿sí?, dependen de la velocidad a la cual se mueven las moléculas, ¿sí? Las moléculas tienen mucha energía cinética, se mueven a mucha velocidad, digamos, la energía, ¿sí?, va a ser de esas que tienen esas moléculas más grande, y por lo tanto tienen mayor capacidad de vencer las fuerzas de interacción, ¿sí? O sea que es esperable que a medida que yo aumento la temperatura, ¿sí?, esas fuerzas de interacción van empezándose a vencer, ¿sí? O yo tengo mayor chance de vencer esas fuerzas de interacción intermoleculares, ¿sí? Entonces, como disminuyen, si ustedes quieren llamarlo de alguna manera, la fuerza de interacción, en realidad la fuerza de interacción es siempre constante, lo que cambia es la energía que tienen las partículas, lo que uno ve es que la tensión superficial disminuye a medida que yo aumento la temperatura. Lo hace en la misma medida, ¿sí?, en el que disminuye la relación, ¿sí?, fuerza intermolecular a energía que tiene la molécula, ¿sí? Veamos el caso de los primeros compuestos. Tenemos el dietiléter, que es esta molécula que tenemos acá, que es una molécula polar, ¿sí? Tenemos el acetona, la acetona, que también es una molécula polar, ¿sí?, pero el momento dipolar de esta molécula es más grande que el momento dipolar del dietiléter, es un poco más grande, ¿sí? Fíjense que todas tienen un peso molecular parecido, no es exactamente el mismo, pero tampoco es que hay grandes diferencias, ¿sí? El N-hexano, ¿sí?, que es como una varilla, es un hidrocarburo, ¿sí?, que tiene la única interacción posible, es una molécula no polar y por lo tanto la única interacción posible son fuerzas o interacciones dispersivas. Tenemos por último el etanol, ¿sí?, que tiene un hidrógeno unido a un oxígeno, que es un elemento muy electronegativo, aquellos de los tres elementos junto con el flúor y el
el flúor y el nitrógeno, que pueden formar puente hidrógeno. ¿Sí? O sea que el etanol puede formar puente hidrógeno, y el etilenglicol, ¿sí? Puede formar 2 puentes hidrógenos por molécula. ¿Sí? Fíjense, uno que esperaría que la fuerza de interacción más grande la tenga el etilenglicol, luego el etanol, ¿sí? Luego la acetona, luego el dietiléter, porque la acetona dije que tiene un momento dipolar más grande que la del dietiléter, y por último el hexano, que es el que tiene la interacción o es el intermolecular más débil, que es la dispersiva. ¿Sí? Fíjense que en realidad, ¿sí? El hexano tiene una particularidad, que es una varilla. ¿Sí? Entonces el área de contacto es relativamente grande, entonces recuerden que en esos casos las fuerzas intermoleculares dispersivas, ¿sí? Son bastante grandes. Entonces, son tan grandes como para más o menos igualar la fuerza de interacción dipolo-dipolo de un dipolo relativamente débil que tiene el dietiléter. ¿Sí? Entonces, fíjense, la tensión superficial de esta molécula y esta molécula son bastante parecidas. Luego viene la acetona, luego viene el etanol, y por último, el que tiene la tensión superficial más grande es el etilenglicol. O sea que de nuevo acá podemos ver que a mayor fuerza intermolecular, ¿sí? Mayor tensión superficial va a presentar ese compuesto. ¿Estamos? Vamos a ver aquí una cosa que es interesante, que es ¿qué pasa si yo a un líquido le agrego una molécula que en cierta manera, ¿sí? Reemplace algunas de las moléculas que están en la superficie, ¿sí? Y perturbe ese equilibrio que hay, ¿sí? De interacciones intermoleculares entre las partículas que están en la superficie. Por ejemplo, el caso del agua, ¿sí? Si yo le agrego un surfactante, ¿sí? Los surfactantes son moléculas que tienen una cabeza polar, ¿sí? Y una cola no polar, ¿sí? Entonces, cuando yo le agrego un surfactante, que básicamente lo que es un jabón, al agua lo que ocurre es lo que ustedes ven acá en este esquema. El surfactante, ¿sí? La parte no polar no quiere interaccionar con el agua, ¿sí? Entonces lo que va a hacer es colocarse así en la superficie. ¿Sí? Supónganse que yo tengo una gota, le agrego un cachitito de surfactante, lo que va a ocurrir es que ese surfactante va a reemplazar algunas de las moléculas de agua que están en la superficie, y en cierta medida, como se ponen en el medio, las colas estas van a quedar mirando al aire, entonces no están interaccionando con el agua, porque recuerden, ¿sí? Como el agua es polar y esto es no polar, no van a estar interaccionando muy bien. Eso lo vamos a ver un poco más en detalle en el próximo tema cuando veamos soluciones, pero de momento acepten de que las cosas polares disuelven cosas polares o interaccionan muy bien con cosas polares, eso sí ustedes lo saben, ¿sí? Pero las cosas no polares no interaccionan tan bien con cosas polares, ¿sí? Tendríamos en este caso una interacción dipolo-dipolo inducido, pero eso es una interacción relativamente débil, ¿sí? Entonces, las colas prefieren estar mirando al aire y las cabezas, digamos, sobre la superficie, ¿sí? Básicamente eso lo que hace es romper esa fina película que yo les decía que actuaba como una cama elástica, y fíjense, la gota en realidad deja de ser gota y se aplasta, ¿sí? Veamos qué ocurre, ¿sí? Con un video. ¿Qué ocurre si yo tengo, o sea, ustedes saben de que yo, por ejemplo, puedo agregarle agua a un vaso, e incluso, si lo hago cuidadosamente, puedo agregarle más agua que lo que el vaso puede contener. Y lo que me va a quedar es como va a quedar agua en el vaso, y arriba me va a quedar como una copita de agua, si ustedes quieren, ¿sí? Como un pequeño globo de agua arriba, sin que llegue a derramarse. La otra cosa que ustedes saben es que si ustedes ponen en agua, esos son los experimentos que uno los puede haber visto en la televisión, o incluso los puede haber hecho en el colegio, tanto primario como secundario, para tratar de demostrar esta cuestión de la tensión superficial, es que uno puede, por ejemplo, ¿sí? Arriba de un vaso de agua que está quieta, ¿sí? Poner un clip de esos que uno agarra los papeles, ¿sí? Poner una aguja de esas de coser, ¿sí? Lo pone arriba y se queda, ¿sí? ¿Por qué se queda? ¿Por qué no se hunde? Bueno, porque la tensión superficial hace que soporta de la misma manera que soportaba
al insecto, soporta el peso de, en este caso del clip, de la aguja. Incluso si uno lo hace con mucho cuidado, puede llegar a dejar sobre la superficie una moneda, ¿sí? Se puede hacer. Lo que vamos a hacer acá, o lo que va a hacer esta persona acá, en este video, es básicamente poner un clip en el agua, ¿sí? Fíjense cómo queda. Fíjense que nuevamente el clip también, ¿sí? Deforma la superficie del agua, ¿sí? Lo que va a hacer él es agregar con otro clip, ¿sí? Que tiene allí, el que le ha puesto un poquitito de detergente, ¿sí? Que es un surfactante, en la punta, y lo que va a hacer es ver qué pasa si él coloca ese, ¿sí? Ese es el clip que tiene un poquito de detergente, si ustedes lo ven, lo mueve mucho, pero tiene como unas gotitas, ¿sí? Eso es detergente, ¿sí? Y quiere ver qué pasa si le agrega las gotitas de detergente. Si realmente las gotitas de detergente es lo que yo conté recién, si se debería romper esa fina película y debería no poder soportar más el clip. Lo que él está demostrando ahí es que agarra otro clip y lo hunde y no pasa absolutamente nada, ¿sí? O sea que el clip no es que rompe el clip, rompe la película. El clip por sí solo no le hace nada si no tiene nada. Ahora le va a poner el clip con, con detergente y lo va a tratar de ponerlo en un lugar bien alejado del clip. Lo va a hacer de hecho por aquí, ¿sí? Y ni bien toque la superficie, vean ustedes qué es lo que ocurre. Ni bien toque la superficie, o sea que las moléculas del surfactante, ¿sí? Queden sobre la superficie, desplazando algunas moléculas de agua, lo que va a hacer es que la tensión superficial, fíjense, en el instante que lo toca, ¿sí? Prácticamente automáticamente, ¿sí? Es como que se perturba esa fina película que es la que le da la tensión superficial característica al agua, y el clip que estaba sostenido por esa fina película se cae, ¿sí? Si él ahora quisiera poner otro clip ahí arriba, vería que no hay forma, no se queda más. O sea, la tensión superficial de esa agua con detergente disminuyó, ¿sí? Porque perturbaron esa superficie y ahora no vuelve a tener nuevamente las propiedades que tenía anteriormente. Tendría que sacarle las moléculas de detergente, ¿sí? O sea, si yo quisiera poner otro clip en este momento ahí arriba, el clip caería de la misma manera que cayó el que estaba allí. No hay manera de que se sostenga, ¿sí? Otra de las propiedades que tienen los líquidos es la mojabilidad. Ustedes saben de que muchas veces lo ven, ¿sí? Sí, con superficies, ¿sí? Que están limpias y superficies que uno sabe no están tan limpias, ¿sí? Por ejemplo, superficies de vidrio, ¿sí? Si uno es un poco maniático con los vasos, por ejemplo, de vidrio, si uno los lava muy bien, ¿sí? Los limpia muy bien, los enjuaga muy bien, ¿sí? Uno cuando está lavando ve de que el agua, ¿sí? Puede desplazarse como una fina película sobre el vidrio sin ningún tipo de problemas, ¿sí? Mientras que si el vaso está sucio, por ejemplo, tiene grasa, ¿sí? Del uso nomás de las manos, ¿sí? Del manipularlo, lo que uno ve es que no se forma una película, se forman como gotas de agua, ¿sí? Entonces la gente que es muy maniática con eso, para saber si el vaso está limpio o no, simplemente le agrega agua, lo da vuelta, y si uno no ve que se formen gotas es porque ese vaso está limpio, ¿sí? O sea, el agua hay a cosas que las moja muy bien y a cosas que no las moja muy bien, ¿sí? ¿Cuál es el material que tiene el vidrio? El vidrio es un silicato, o sea, es silicio, oxígeno, hidrógeno, ¿sí? Por lo tanto, esa superficie tiene un oxígeno y tiene un hidrógeno y tiene capacidad de formar puente hidrógeno con el agua, ¿sí? Por lo tanto, interacciona muy bien el agua con el vidrio. El problema es si sobre el vidrio hay moléculas, ¿sí? De grasa, de aceite, o moléculas no polares, en donde impiden, ¿sí? Esa formación, esa interacción del agua con la superficie del vidrio.
Entonces allí uno puede decir, sí, el vidrio está sucio. Esa es la razón por la que ocurre. ¿Sí? Bueno, antes de entender por qué, digamos, algunas superficies se mojan y otras no, ¿sí? Tenemos que definir lo que son las fuerzas de cohesión y las fuerzas de adhesión. ¿Sí? Las fuerzas de cohesión son aquellas que son responsables, o sea, aquellas que se establecen entre moléculas idénticas. ¿Sí? Por ejemplo, si nosotros estamos hablando de agua, las fuerzas de cohesión son aquellas interacciones que existen entre moléculas de agua, entre moléculas de la misma sustancia. Las fuerzas de adhesión serían las fuerzas que tienen, o las interacciones que tienen la molécula del líquido, en este caso el agua, con otro tipo de material. Por ejemplo, en el caso de que yo les estaba contando el vidrio agua, el vidrio. ¿Sí? O sea, en el ejemplo que yo les estoy dando del agua con el vidrio, las fuerzas de cohesión serían las interacciones responsables perdón, vamos de nuevo. En el caso del agua y el vidrio, digamos, las fuerzas de cohesión son aquellas que se establecen entre moléculas de agua. ¿Sí? Y las fuerzas de adhesión serían aquellas que se establecen entre moléculas de agua y la superficie del vidrio. ¿Estamos? Entonces la mojabilidad, ¿sí?, es un balance entre las fuerzas de adhesión y las fuerzas de cohesión. Es cuál es más importante. ¿Sí? Fíjense en el ejemplo que tienen acá abajo, ¿sí? Tenemos un vidrio. La mitad del vidrio, esta parte está limpia, ¿sí? Esta parte de la superficie, esta parte está limpia, y esta parte tiene una fina película de aceite, ¿sí?, de un hidrocarburo. Fíjense que sobre esta parte se forman gotitas de agua, y sobre esta no, se forma una película de agua. En este lado, o sea, sobre la superficie limpia, ¿sí?, las fuerzas de adhesión, o sea, de interacción agua con vidrio, son más importantes que las fuerzas de cohesión, y por eso se puede formar una película. ¿Se entiende? Mientras que en el segundo caso, ¿sí?, la interacción agua-agua, que serían las fuerzas de cohesión, son más importantes que las fuerzas de adhesión, que sería agua-hidrocarburo. El agua con el hidrocarburo, como les dije recién, no interaccionan muy bien. ¿Sí? La fuerza de interacción es bastante débil. Entonces, en este segundo caso, las fuerzas de cohesión son más grandes que las fuerzas de adhesión, entonces en lugar de formarse una película, se forma una gotita. ¿Para qué? Y bueno, como el agua no quiere tocar la superficie del hidrocarburo, formándose una gota, en realidad interacciona, ¿sí?, únicamente en un punto. De esa manera, o sea, formando una gotita, minimiza el área de interacción entre agua y la superficie no polar. ¿Estamos? Otro fenómeno que se debe a un balance de fuerzas de cohesión y fuerzas de adhesión es la acción capilar. ¿Sí? Ustedes saben que si, como en el ejemplo que tenemos acá en la imagen, si nosotros colocamos un tubo lo suficientemente fino dentro de un líquido, ¿sí?, el agua o ese líquido lo que hace es subir a través del tubo. ¿Sí? O sea, la acción capilar, ¿sí?, o sea, nosotros decimos que ese líquido sube por capilaridad. Bueno, la acción capilar es la tendencia que tiene un líquido polar a elevarse, ¿sí?, contra la gravedad en un tubo de diámetro pequeño. ¿Sí? Fíjense acá en esta imagen que la altura, ¿sí?, a la cual alcanza el líquido dentro del tubo depende únicamente del diámetro del tubo. Fíjense que mientras más grande sea el diámetro, ¿sí?, más chico o más baja va a ser la altura a la que va a poder subir el líquido. Fíjense, toda esta columna de líquido en realidad, ¿sí?, se está oponiendo, digamos, a la fuerza de la gravedad. Por gravedad esto debería estar a esta altura. Bueno, se opone a la atracción gravitatoria y sube. La pregunta es ¿por qué ocurre esto? Bueno, porque las fuerzas, como yo les dije, de interacción entre el agua y el vidrio, ¿sí?, son
las fuerzas de adhesión son muy grandes. Entonces, al agua le gusta interaccionar con el vidrio. Entonces, ¿qué es lo que hace? Las moléculas de agua empiezan a subir por las paredes del vidrio, ¿sí? Y de esa manera se elevan ganándole a la fuerza de atracción gravitatoria. ¿Sí? Lo que les decía, depende obviamente del diámetro. ¿Por qué? Porque mientras más chiquito es el diámetro, mayor es el área superficial que tiene el agua. ¿Sí? No depende del ángulo. Fíjense que este tubo capilar, que tiene el mismo diámetro que este otro, ¿sí? Está en un ángulo, está ubicado en ángulo, en un determinado ángulo, digamos que yo 45 grados, y la altura es exactamente la misma. O sea que la altura no depende de la inclinación que tiene ese capilar. Esto es realmente importante porque es la forma en la cual las plantas, ¿sí?, llevan agua desde las raíces hasta la punta, hasta la cima. ¿Sí? ¿Cómo lo hace? Bueno, la planta tiene tubos capilares realmente muy finitos por donde puede llevar el agua y los nutrientes, y lo hace por acción capilar. ¿Sí? No tiene una bomba. ¿Sí? Este es el mecanismo por el cual el agua sube, digamos, qué sé yo, hay árboles que tienen 50 metros y puede subir 50 metros sin ningún tipo de problema. ¿Sí? Ahora, esto es porque la fuerza de adhesión entre el agua y las paredes del vidrio es muy fuerte. ¿Qué pasa si el líquido que yo utilizo tiene una fuerza de adhesión muy baja y la fuerza de cohesión muy alta? ¿Sí? Sería el caso opuesto al del agua. Ese líquido es el mercurio. Lo que ocurre, el mercurio obviamente con el vidrio no va a interaccionar porque no tiene forma de hacerlo. Por otra parte, los átomos de mercurio interaccionan muy bien entre sí, entonces van a preferir interaccionar entre sí a interaccionar con el vidrio. Se van a preferir, ¿sí?, la cohesión a la adhesión. ¿Sí? Entonces, básicamente, ningún átomo de mercurio, ¿sí?, líquido, va a querer mojar el vidrio. ¿Estamos? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Bueno, ocurre la acción capilar, pero al revés. ¿Sí? Fíjense, si yo pusiese un tubo, busqué una imagen, pero realmente no encontré una foto. Si yo pusiese un capilar, ¿sí?, dentro de una batea llena de mercurio, lo que vería que a diferencia del agua que sube, es que dentro del tubo capilar, el mercurio baja. ¿Sí? La otra cuestión que es interesante es ver el meñisco. Ustedes saben, el meñisco del agua es, acá lo voy a exagerar un poco, es cóncavo. ¿Sí? Si uno mira el meñisco de este tubo capilar, acá se ve muy bien, ¿sí?, porque el agua está coloreada, es cóncavo, es así. ¿Sí? Mientras que si uno mira el de mercurio, es exactamente al revés. ¿Por qué? Imagínense que estas son las paredes del recipiente. Si yo tengo agua vidrio, las moléculas de agua quieren subir por el vidrio, entonces está bien que hagan así. Pero en el mercurio, los átomos de mercurio no quieren tocar la superficie del vidrio. Entonces, cuando llega un átomo acá, se manda para abajo. Entonces, lo que hace es curvar, digamos, el meñisco, que es la forma que tiene la superficie de un líquido confinado en una región muy pequeña, ¿sí?, en un capilar. La curvatura de ese meñisco, ¿sí?, cambia desde cóncavo a convexo. ¿Sí? Vamos a ver lo que es la viscosidad. ¿Sí? La viscosidad se define como la resistencia, ¿sí?, que presenta un fluido cualquiera. Los fluidos son los líquidos o los gases, ¿sí? O sea que los gases también tienen viscosidad. Pero esta es realmente importante o tiene valores importantes en los líquidos. ¿Sí? Entonces, la resistencia que presenta un líquido a fluir. ¿Sí? ¿Sí? A moverse una lámina versus la otra. O sea, si yo me imagino un líquido, ¿sí?, como láminas moviéndose una con respecto a la otra, ¿sí?, lo que nosotros podemos fácilmente darnos cuenta es que una lámina se va a poder mover respecto a la otra
¿sí? En la medida de que yo, las fuerzas de interacción intermolecular entre esas moléculas, ¿sí? Que estarían formando las láminas, sean más fuertes a más pequeñas, ¿sí? En el ejemplo que está acá, supónganse, esto es el líquido, yo tengo una superficie que está fija y otra, ¿sí? Que la muevo rápidamente, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Bueno, hay un desplazamiento, ¿sí? Del fluido, o sea, del líquido que está allí, que va a ser, en este caso, las láminas de fluido que están más cerca del plato móvil se van a mover más rápido, las que están más cerca del plato estanco o estacionario se van a mover más lento, ¿sí? Y la velocidad, la diferencia de velocidad esta en la que se muevan, va a depender para una velocidad de plato que se está moviendo constante, va a depender de las fuerzas de interacción intermoleculares que hay aquí, ¿sí? O sea que un fluido, ¿sí? Para fluir, por llamarlo de alguna manera, ¿sí? Un líquido para fluir, o su capacidad de fluir, va a depender también de las fuerzas intermoleculares, ¿sí? Ustedes saben que hay cosas que son muy viscosas, ¿sí? Por ejemplo, qué sé yo, la miel es muy viscosa. ¿Qué es lo que es la miel? Es una solución de azúcares. ¿Y qué es lo que son los azúcares? Bueno, los azúcares son moléculas que tienen una gran cantidad de OH, de oxígenos e hidrógenos, que tienen una gran capacidad de formar puente hidrógeno, ¿sí? Entonces, realmente esa solución, ¿sí? Como la interacción entre estas láminas para moverse una con respecto a la otra y poder fluir es muy grande, ¿sí? Son muy viscosas, ¿sí? La viscosidad en el Sistema Internacional de Medidas se mide en pascal por segundo, ¿sí? Eso es presión por unidad de tiempo. Aunque la unidad más común, sí, es el poise. El poise es, en lugar de pascal, es dina por segundo, o sea, es dina por centímetros cuadrados, o sea, dinas por segundo sobre centímetros cuadrados. 10 poise son un pascal segundo, esa es un poco la relación. Una cosa muy importante aquí es otra vez la temperatura, ¿sí? A mayor temperatura, habíamos dicho, ¿sí? Menor interacción intermolecular, o las moléculas, las partículas que tiene el líquido van a tener mayor energía para poder superar esa fuerza de interacción intermolecular, entonces esa interacción intermolecular va a disminuir y de esa manera va a permitir que el líquido fluya con más facilidad. Entonces, a medida que yo aumente la temperatura, ¿sí? La viscosidad del fluido, del líquido, en este caso, debería disminuir, ¿sí? Bien, lo que ustedes ven ahí a la derecha son aceites. Y fíjense que tienen aceite, tienen 0W40, 0W30, 5W30, 10W30, 15W40, ¿sí? Este es el que normalmente se utiliza para ponerle a los automóviles, ¿sí? Esta es una nomenclatura dada por la Sociedad de Ingenieros Automotrices de Estados Unidos. Es una sociedad que fue creada primero en Estados Unidos, hoy es internacional, es la SAE, y de hecho se llama SAE, la denominación SAE 15W40, por ejemplo, ese es el aceite que lleva mi auto. ¿Qué significa este 0 y este W y este 40? Bueno, lo que significa es que este aceite, digamos, funciona muy bien a 0 grados centígrados y también lo hace muy bien a 40 grados. Perdón, estoy diciendo tonteras. Funciona muy bien a temperaturas bajas y también funciona muy bien a temperaturas altas. El 0 significa que es fluido a temperaturas muy bajas y 50 es el máximo, es que es fluido a temperaturas muy altas. Con los aceites hay que tener mucho cuidado, sobre todo con el aceite que se utilizan en los motores, porque tiene que funcionar bien, tiene que poder lubricar, tiene que poder fluir a temperaturas muy bajas y a temperaturas muy altas. Y eso es muy complicado, porque dijimos que cambia mucho la viscosidad con la temperatura.
Entonces, lo que se hace es agregarle aditivos. Hay algunos aceites que ya son sintéticos directamente y que están muy bien diseñados para cumplir esta doble función. O sea, que cuando el motor está frío, poder arrancar, porque si no sería demasiado viscoso y no dejaría que las partes se muevan, costaría mucho que el motor arranque. Pero cuando el motor está caliente, que puede llegar a tener 200 grados centígrados, depende de la temperatura exterior, tiene que seguir siendo lo suficientemente fluido y si formar una película lo suficientemente gruesa para poder, digamos, seguir lubricando las partes. ¿Sí? El W significa winter, significa que el primer numerito es cuánto bien funciona en frío. Winter de invierno en inglés. Y 40, digamos, es el máximo, es como funciona a temperatura elevada. O sea, mientras más grande es el número que van desde 0 a 50, como les decía, más viscoso es el fluido. Y fíjense acá que este fluye muy bien y este realmente cada vez la viscosidad va aumentando, ¿sí? Bien, ¿cómo se mide la viscosidad? Bueno, la viscosidad se mide, hay varias formas de medirlo. Una es con los platos móviles, esto uno con respecto al otro. ¿Sí? Tengo uno fijo, el otro se mueve a una determinada velocidad y lo que se mide es el torque, ¿sí? Que el motor aplica a ese plato móvil para moverlo. Mientras más viscoso es el fluido, ¿sí? Mayor es el torque que se tiene que aplicar. Eso luego hay una calibración y uno puede medir cuál es la viscosidad del líquido que tiene allí adentro. La otra posibilidad es medir la velocidad que tarda en pasar un líquido a través de un capilar, ¿sí? A mayor viscosidad, obviamente mayor tiempo para que pase ese líquido a través del capilar. Y la otra posibilidad es tener una probeta, o sea, tener un tubo lleno del líquido, agregarle una bolita metálica y medir el tiempo que tarda en caer la bolita metálica a través del fluido. ¿Sí? Obviamente, mientras más viscoso sea el fluido, mayor va a ser el tiempo que va a tardar la bolita en caer. ¿Sí? De hecho, hay un problema en la guía de problemas que se trata un poco de ese sistema. Nuevamente, ¿sí? La viscosidad depende de las fuerzas de interacción intermoleculares que existen entre las partículas del líquido. ¿Sí? Nuevamente vemos que el mercurio tiene una viscosidad muy alta, pero fíjense acá que para el caso del líquido, el agua, debido a los puentes hidrógeno que puede formar, tiene una viscosidad que es más alta a 0 grados centígrados que la del mercurio. ¿Sí? Fíjense cómo cambia la viscosidad del agua con la temperatura. Cambia dramáticamente. ¿Sí? Va desde 1.8 prácticamente a 0 grados centígrados, mientras que a 60 grados centígrados disminuyó, ¿sí? A 0.5. ¿Sí? A lo que es un 25% casi de lo que tenía originalmente. ¿Sí? Cambia muchísimo. En el caso de las moléculas orgánicas, lo que vemos es exactamente lo mismo. Fíjense que la viscosidad del etilenglicol, ¿sí? Es muy grande comparada, ¿sí? Con la del N-hexano, la del dietiléter. ¿Sí? ¿Por qué? Bueno, porque este tiene capacidad de formar 2 puentes hidrógeno por molécula. ¿Sí? Entonces, es realmente muy viscoso. O sea, a mayor fuerza intermolecular, mayor viscosidad. Eso es así y tenemos que racionalizarlo de esa manera. Veamos, déjenme ver cuánto me queda de tiempo. Tengo un poco de tiempo todavía. Bien, veamos alguna otra propiedad de los líquidos que es realmente muy importante. Todo el mundo ha visto esta imagen que nosotros tenemos acá. Esa es una pava que acá en la punta no se ve porque está tapada por el vapor, pero tiene una tapita. ¿Sí? O sea que la temperatura aumenta, la temperatura del agua aumenta, ¿sí? Hasta que llega un momento, ¿sí? Que la presión generada por las moléculas de agua que pasan al estado gaseoso es
es lo suficientemente grande como para levantar la tapita de la pava que tienen en el pico y sale el vapor de agua hacia afuera, ¿sí? O sea, que a medida que yo voy calentando el agua, le voy entregando temperatura, ¿sí? Las moléculas de agua líquida pasan al estado vapor, ¿sí? Y esas moléculas en el estado vapor, mientras más moléculas tengo, mayor va a ser la presión, porque mayor va a ser la cantidad de choques que yo tengo por unidad de tiempo. Recuerden que la presión depende de la cantidad de moléculas que yo tengo en estado gaseoso, o sea que si voy pasando mayor cantidad de moléculas al estado gaseoso, lo que voy a hacer es aumentar la presión, ¿sí? Y de esa manera, digamos, la presión va a levantar la tapita de que tiene el pico de la pava y va a dejar salir el vapor. ¿Sí? De hecho, calentar agua en recipientes cerrados puede ser realmente muy peligroso porque llega un momento en el que el recipiente puede llegar a explotar. ¿Sí? O sea que cuando yo produzco el pasaje de agua líquida a agua a vapor, obviamente aumento la presión de ese recipiente, ¿sí? Eso no les debería resultar extraño, es algo que ustedes conocen. ¿Sí? El proceso de evaporación o vaporización es el proceso físico en el cual las moléculas de líquido, ¿sí?, alcanzan suficiente energía, o sea, tienen suficiente energía como para abandonar la fase líquida y pasar a la fase vapor, ¿sí? Para ello, obviamente, son moléculas que tienen que estar sobre la superficie del líquido, ¿sí? El proceso opuesto, que sería el de pasar moléculas de pasar del estado gaseoso al estado líquido, es lo que se conoce como condensación, ¿sí? Fíjense ustedes el gráfico que tenemos aquí a la derecha. Si esto es, lo que estamos graficando es la fracción de moléculas con una energía cinética en particular. O sea, si yo tengo un líquido, ¿sí?, a una determinada temperatura, no todas las moléculas de agua se mueven exactamente a la misma velocidad. Hay moléculas que se mueven muy rápidamente y otras que se mueven muy lentamente, ¿sí? La temperatura que uno mide es el promedio que tienen de energía cinética todas las moléculas de agua que intervienen, que están en ese líquido, ¿sí? Fíjense que a temperaturas relativamente bajas, 300 grados Kelvin, recuerden, 273 son 0 grados centígrados, o sea, 300 grados Kelvin son aproximadamente 25 grados, ¿sí? Yo tengo una relativamente población grande, o una población relativamente grande de moléculas con una determinada energía cinética, alcanzan un máximo y luego, ¿sí?, cae. Fíjense que solamente vamos a suponer que tenemos un E0, que ese E0 es la energía mínima que tiene que tener una molécula para pasar al estado vapor. O sea, está en el estado líquido, ¿sí? Y les dije que para que se produzca el proceso de evaporación, eso se produce cuando una molécula tiene suficiente energía como para pasar, abandonar el estado líquido, ¿sí?, vencer las fuerzas atractivas que existen en el estado líquido y pasar al estado vapor. Eso se puede lograr únicamente si esa molécula tiene una determinada cantidad de energía. Esa energía, llamémosle E0. Bueno, si estas son la energía que me describe la energía que tienen todas las moléculas que están en el líquido, solamente las moléculas que se encuentran, que tienen esta energía cinética, ¿sí?, de aquí para adelante, son las que pueden pasar al estado vapor. Si yo aumento la temperatura, el efecto que hay sobre esta distribución de energía cinética en las distintas moléculas de agua es la siguiente. O sea, básicamente este máximo disminuye, ¿sí? O sea, la curva se achata y se corre para mayores energías cinéticas, ¿sí? Entonces, fíjense, y eso ocurre de manera exponencial. Yo le subo unos pocos grados y esto realmente, si yo acá midiera 500 grados, vendría una curva por acá, ¿sí? Y entonces, fíjense que lo que pasa es que ahora la cantidad de moléculas que tienen la energía necesaria para pasar al estado vapor aumentó dramáticamente, ¿sí? Entonces, dijimos que a medida que yo aumento la temperatura, lo que va a ocurrir es que mayor cantidad de moléculas van a tener la energía E0 suficiente para abandonar el estado líquido y pasar al estado vapor. ¿Sí? ¿Estamos?
Ahora, fíjense que a 25 grados centígrados yo tengo moléculas que tienen energía suficiente para pasar al estado vapor. ¿Sí? O sea que el proceso de pasar del estado líquido al estado vapor no ocurre únicamente a 100 grados centígrados. ¿Se entiende? Porque por ahí uno tiene la tendencia a pensar que el agua se evapora únicamente si llega a 100 grados centígrados. Ajá. Y entonces, ¿cómo es que si yo dejo un vaso que tiene agua durante mucho tiempo, ¿sí? Vengo al rato, o sea, supónganse que yo lavé los platos, ¿sí? Hoy la tengo con la lavada de platos. Lavé los platos, ¿sí? Los platos los dejé, ¿sí? No los sequé, simplemente los dejé en un secaplatos, ¿sí? Vengo a la tarde, luego de un par de horas, y ya no están más mojados. ¿Qué pasó con el agua? ¿Que se cayó? No, no se cayó. ¿Por qué es tan seco? Porque se evaporó. ¿Sí? ¿Por qué? Porque a una temperatura ambiente hay un grupo de moléculas, ¿sí?, que tiene energía suficiente para pasar al estado vapor. Y cuando pasó al estado vapor, como no es un recipiente cerrado, la cocina de mi casa, digamos, esas moléculas de agua que pasaron al estado vapor se fueron. ¿Se entiende? Y entonces nuevas moléculas que estaban en estado líquido pueden pasar al estado vapor y de esa manera se seca. ¿Sí? Veamos nuevamente cómo se mide la presión de vapor y qué significa lo de la presión de vapor. Supónganse que ustedes tienen un manómetro cerrado, si tienen un sistema cerrado, está todo cerrado. Acá hay vacío y acá originalmente también hay vacío. ¿Sí? Mágicamente yo puedo, o sea, yo tengo todo vacío y vacío, por eso que estos dos brazos están a la misma altura. ¿Sí? Eso significa que la presión acá es exactamente la misma que la presión acá. Si acá hay vacío, significa que la presión acá es 0, y si acá tiene la misma altura es porque acá también la presión es 0. Bueno, mágicamente yo le agrego líquido, ¿sí?, al balón. ¿Qué ocurre? Ni bien agregue líquido, como acá no hay ninguna molécula en estado gaseoso, algunas moléculas sí tienen energía suficiente para pasar al estado vapor. ¿Sí? Y eso a medida que al principio, digamos, va a ser un proceso en el cual, ¿sí?, van a empezar a pasar moléculas al estado vapor, cada vez va a haber más moléculas en el estado vapor, y lo que yo voy a empezar a ver es que aquí aumenta la presión y este brazo se empieza a bajar y obviamente este brazo va a empezar a subir. ¿Sí? Eso va a empezar a ocurrir, van a pasar moléculas al estado vapor, cada vez más moléculas en estado vapor. Va a llegar en algún momento en el cual algunas moléculas del estado vapor, ¿sí?, pierden energía, ¿sí?, chocan con la superficie y condensan sobre la superficie. ¿Sí? O sea, así como algunas moléculas tienen suficiente energía en estado líquido para pasar al estado vapor, hay algunas que en estado vapor que pierden energía y pasan al estado líquido y se produce la condensación. Entonces, es como que es un proceso dinámico. Algunas moléculas se evaporan, otras se condensan. Unas se evaporan, otras se condensan. Llega un momento en el cual ese proceso, esa velocidad a la cual las moléculas se evaporan, iguala a la velocidad a la cual las moléculas se condensan. ¿Sí? O sea, yo llego a un equilibrio después de un determinado tiempo, ¿sí?, y ya la altura relativa entre estos dos brazos no cambia. Eso significa que el sistema alcanzó, esto siempre a la misma presión, ¿no? Y a la misma temperatura, no a la misma presión. Todo esto está, supongamos, metido en un baño a 25 grados centígrados, ¿sí? En un baño de agua que tiene 25 grados centígrados, con lo cual yo aseguro que todo este sistema está siempre a la misma temperatura, ¿sí? Entonces, lo que les decía, llega un momento en el que estos dos brazos ya no se mueven, eso significa que la velocidad a la cual las moléculas pasan del estado líquido al estado vapor es exactamente la misma que la velocidad a la cual las moléculas del estado vapor pasan al estado líquido. En todo momento ese proceso se sigue dando, pero como las velocidades se igualan, ya la cantidad de moléculas que hay en estado vapor, que son las responsables de la presión, ¿sí?, de cuántas veces golpean esas moléculas contra las paredes del recipiente, ¿sí?, es constante. ¿Sí? Entonces, si yo mido la altura de esta columna de mercurio, esa es la presión de vapor que tiene ese líquido a esa temperatura. ¿Sí? De esa manera yo la puedo medir. Fíjense, lo que les decía. Entonces, la presión de vapor de equilibrio, ¿sí?, se define como la presión, ¿sí?, que se mide
cuando el proceso de evaporación iguala a la velocidad del proceso de condensación. Fíjense que la velocidad de evaporación es siempre la misma. ¿Por qué? Porque la velocidad a la cual las moléculas de líquido pasan al estado gaseoso depende de dos cosas. Uno, de la temperatura. Si yo no cambio la temperatura, la velocidad no va a cambiar. Y la otra es el área de líquido que yo tengo. ¿Sí? Si yo no cambio el recipiente, el área es siempre la misma, con lo cual la velocidad de evaporación es más o menos la misma. Pero fíjense que al principio la velocidad de condensación es muy baja. ¿Por qué? Y porque no hay moléculas en el estado gaseoso. Entonces, si no hay moléculas que condensan, ninguna va a condensar, obvio. Pero a medida que empiezan a pasar moléculas del estado líquido al estado gaseoso, empieza a haber más moléculas de estado gaseoso, algunas de ellas empiezan a condensar. Entonces, la condensación va a empezar a aumentar con el tiempo. ¿Sí? Aumenta, hasta que llega un momento en el que iguala la velocidad de condensación con la velocidad de evaporación. Entonces, cuando yo las igualé, es allí cuando yo alcanzo o puedo medir la presión de vapor y caracterizar un líquido. La presión de vapor de un líquido es una magnitud que es característica del líquido, así como lo es el punto de ebullición, el peso molecular, depende obviamente de la presión y de la temperatura, pero a presión y temperatura constante, la presión de vapor de un líquido es una magnitud característica, ¿sí? Fíjense en una cuestión de lo que yo les contaba recién, de que por ahí a uno le puede llegar a sorprender y pensar de que previo a esta clase ustedes pensaban de que un líquido no se evaporaba si no alcanzaba la temperatura de ebullición. Bueno, pero eso contradicen hechos experimentales que nosotros tenemos todos los días. Por ejemplo, la ropa, ¿por qué se seca cuando uno la tiende? ¿Sí? Por la misma razón que se seca el plato. ¿Sí? Porque algunas moléculas sí tienen energía suficiente para pasar al estado vapor. ¿Sí? Ustedes saben que la ropa se seca más rápido un día de calor que cuando hace mucho frío. Se seca más rápido la ropa en verano que en invierno. ¿Por qué ocurre eso? Bueno, porque la temperatura es más alta. Entonces, la cantidad de moléculas que tienen la energía suficiente para pasar al estado vapor son mucho más grandes las que tienen esa energía en verano que en invierno. ¿Sí? La otra cuestión que ustedes saben afecta la velocidad a la cual se seca la ropa es si ese día hay viento o si no hay viento. ¿Sí? Si hay viento, ¿qué ocurre? Las moléculas del estado líquido pasan, o sea, que están sobre la ropa, mojando a la ropa, pasan al estado vapor. ¿Y qué pasa? Si hay viento, esas moléculas, el viento me las lleva. Con lo cual acá, inmediatamente al lado, no hay más moléculas de agua. ¿Sí? Entonces no existe el proceso de condensación. El proceso de condensación no es posible, es únicamente posible el proceso de evaporación. Cuando eso ocurre, digamos, entonces el proceso de evaporación es más eficiente, porque no hay condensación posible. Si yo estoy secando ropa un día que no hay viento, las moléculas de agua que se evaporan se quedan cerca de la ropa y existe la probabilidad de que condensen. De esa manera, ¿sí? Se explica que a una misma temperatura, un día de viento seca la ropa más rápido que un día que no hay viento. ¿Sí? Entonces, eso es importante de entender. O sea que para que una molécula de líquido se evapore, no necesariamente, o pase a la fase de vapor, no necesariamente tiene que alcanzar la ebullición. ¿Sí? Obviamente, la presión de vapor también es directamente proporcional a las fuerzas intermoleculares. Mayor fuerza intermolecular, mayor es cero la energía necesaria que yo voy a necesitar para que esa molécula pase al estado vapor. ¿Sí? Ahora vamos al punto de ebullición, que es lo que por allí uno pensaba que era la temperatura necesaria para que el agua pasara al estado vapor. Fíjense que la definición de punto de ebullición es distinto. El punto de ebullición, lo primero y importante es que es una temperatura. El punto de ebullición es una temperatura. Y es la temperatura a la cual la presión de vapor del líquido iguala a la presión externa. O sea, si estamos en
condiciones de laboratorio, igual a la presión externa, que es la presión atmosférica. ¿Sí? El punto de ebullición normal es la temperatura a la cual un líquido alcanza una presión externa de 1 atmósfera. ¿Sí? Fíjense que la presión de vapor depende de la temperatura, como les dije. ¿Sí? A mayor temperatura, ¿sí?, mayor presión de vapor. ¿Está claro? Eso se veía, fíjense, acá en el agua. La presión de vapor del agua a 0 grados centígrados es 4,6 milímetros de mercurio, mientras que a 60 grados centígrados es 150 milímetros de mercurio. ¿Sí? Obviamente eso se explica simple y sencillamente, ¿sí?, con este gráfico. A mayor temperatura, mayor molécula, cantidad de moléculas que tienen un E0 suficiente, una energía suficiente para pasar al estado vapor. ¿Sí? Entonces eso hace que la presión de vapor, digamos, varía de manera exponencial con la temperatura. O sea, que a medida que sube la temperatura, rápidamente sube la presión de vapor. O sea que cuando la presión de vapor, que son todos estos valores que tienen acá, alcanza una atmósfera de presión son 760 milímetros de mercurio, acá está marcada, ¿sí?, con una línea punteada. Ese es el punto de ebullición normal. O sea, fíjense, el violeta es dietiléter, ¿sí? Busquemos el agua, a ver, el agua es este azulcito, este que está acá, ¿sí? Entonces, cuando la presión de vapor alcanza 1 atmósfera, uno mira la temperatura a la que eso ocurre, es 100 grados centígrados, ¿sí? ¿Estamos? Justo 100 grados centígrados. Bien, veamos ahora un videíto donde que a mí me va a ayudar para poder explicarles a ustedes qué es lo que es el punto de ebullición. ¿Sí? El punto de ebullición, ustedes saben, es la temperatura a la cual, ¿sí?, se empiezan a formar burbujas en el seno del líquido. ¿Sí? Cuando un líquido entra en ebullición es cuando se empiezan a formar esas burbujas en el seno del líquido. Entonces ya las moléculas que tienen capacidad de escapar no son únicamente las que están sobre la superficie, sino algunas que están en el seno de la solución. ¿Sí? Veamos qué ocurre, ¿sí?, a nivel molecular cuando un líquido entra en ebullición. ¿Sí? Perdón. Allí tienen un líquido, sí, que entró en ebullición. ¿Sí? Fíjense cómo se forman burbujas en el seno de la solución, y esas burbujas ascienden porque son menos densas que el agua y explotan cuando pasan al estado gaseoso. El agua, ustedes saben, está compuesta por un hidrógeno, 2 oxígenos, eso no es ninguna novedad. ¿Sí? Cuando están en agua líquida tienen moléculas, ¿sí?, moviéndose de agua unas con respecto a la otra, más o menos de esta manera. ¿Sí? Cuando yo voy pasando a la fase gaseosa, digamos, las moléculas se entran a separar. ¿Sí? En el estado vapor, las moléculas ya están separadas y hay una gran cantidad de espacio vacío en el medio. Como ustedes vieron en el estado líquido, que yo les expliqué, en el estado líquido prácticamente no hay espacios vacíos. En el estado gaseoso sí hay mucho espacio vacío, pero en el estado líquido no hay espacio vacío. ¿Sí? Fíjense que no hay mucho espacio vacío en este caso. Pero, sin embargo, cuando la temperatura es lo suficientemente grande, ¿sí?, o es lo suficientemente alta, no sé qué le pasó a este video, ahí está, ¿sí? Ahí, déjenme, quería mostrarles algo antes. ¿Sí? Cuando la temperatura es lo suficientemente alta, ¿sí?, se empiezan a generar algunas, o sea, las moléculas entre sí se entran a abrir, se empiezan a generar espacios vacíos donde las moléculas estas de agua pueden pasar al estado vapor, pero no ahora en la superficie, sino en el seno de la solución y formar una burbuja. ¿Sí? ¿Qué pasa si la presión es grande? La burbuja esa ni bien se forma, ¿sí?, la misma presión atmosférica la hace que se achique y vuelvan estas moléculas,
¿sí? Que están en estado gaseoso, vuelvan otra vez a pasar al estado líquido. Cuando la presión de vapor, o sea, la presión acá, es exactamente la misma, igual a la presión atmosférica, entonces ya esta burbuja que se forma no colapsa nuevamente, sino que se sigue agrandando. Se agranda, se agranda, se agranda y asciende y pasa, las moléculas que están acá pasan al estado vapor. Eso es lo que en realidad ocurre a nivel molecular. ¿Sí? Entonces, fíjense, obviamente el punto de ebullición también es directamente proporcional a la fuerza de interacción intermolecular. ¿Sí? La otra cuestión que es muy importante es, en cuanto al punto de ebullición, no únicamente depende de la temperatura, sino que depende de la presión. ¿Sí? Por ejemplo, la gente, los alpinistas, los que van a las montañas, si van muy alto, ¿sí? Si van a escalar un pico muy alto, para cocinar, no pueden cocinar, ¿sí? En condiciones normales, porque la temperatura entra en ebullición, ¿sí? A temperaturas como, qué sé yo, 70 grados centígrados en el caso del Monte Everest, ¿sí? Si uno sube al Monte Everest, el agua hierve a 70 grados centígrados. Imagínense hacer un puchero con el agua a 70 grados centígrados. Mamita, van a tardar un tiempo bastante largo en cocinar la carne. ¿Qué es lo que hacen? Bueno, se llevan una olla a presión. Si la olla a presión, ¿por qué cocina la gallina más rápido que la olla común? ¿Sí? Nuestras abuelas cocinaban la gallina dentro de la olla a presión. ¿Por qué? Bueno, porque el agua dentro de una olla a presión, ¿sí? Hierve a una temperatura mucho más alta que 100 grados centígrados. Entonces, yo cocino el pollo a una temperatura más alta, entonces el tiempo de cocción disminuye mucho. ¿Sí? Fíjense, acá esto, lo que tiene el punto de ebullición del agua, ¿sí? En distintos lugares de la Tierra. ¿Sí? En el Monte Everest, muy alto, fíjense, están a 8.000, casi 9.000 metros sobre el nivel del mar, el agua hierve a 70 grados centígrados. En el Aconcagua, que está a unos 7.000 metros, unos 1.000 metros menos, ¿sí? Hierve a 75,5. En la ciudad de Bogotá, en Colombia, que está a 3.500 metros de altura, ¿sí? El agua hierve a 88 grados centígrados, ¿sí? O sea, la gente que vive en Bogotá le cuesta mucho hacer puchero, si quisiese hacerlo, ¿sí? A menos que lo haga utilizando una olla a presión. En Río Cuarto, que estamos a unos 1.400 metros sobre el nivel del mar, el agua hierve a 97 grados centígrados. En Buenos Aires, que está simplemente a 25 metros en promedio a nivel del mar, el agua hierve a 100 grados centígrados. ¿Sí? Y fíjense en una cosa muy interesante, en el Mar Muerto es, digamos, una depresión, ¿sí? Que está en Jordania, que está a 400 metros debajo del nivel del mar. ¿Sí? El agua allí hierve a 101,4 grados centígrados. ¿Sí? O sea, el punto de ebullición del agua, como es la temperatura a la cual la presión de vapor alcanza la presión atmosférica, mientras mayor sea la presión atmosférica, obviamente mayor va a ser el punto de ebullición del agua. Bueno, con esto terminamos.